Eléctrica y vicepresidente de Corpoelec, Franco Silva, hablando de cómo está el sistema eléctrico nacional. Le quería preguntar, ¿está una situación complicada con respecto a los precios del petróleo? ¿Va a sufrir quizás el presupuesto en materia eléctrica alguna modificación? ¿Se está planteando quizás también para subsanar este déficit de ingresos petroleros con un aumento en la tarifa del servicio eléctrico, por ejemplo? Fíjense, yo creo que algo importante, una fortaleza que tiene nuestro país en este momento, es que a pesar de los vaivenes del precio petrolero, el país cuenta con una serie de fondos de inversión que permiten la continuidad de los grandes proyectos de inversión del país. En este momento, todos los grandes proyectos estratégicos del sector eléctrico están en ejecución. Estamos en este momento modernizando lo que es Guri. Hay en ejecución 2 grandes contratos para la modernización de 11 de las 20 unidades. Eso ha sido un plan a lo largo de 20 años que se viene cumpliendo. Estamos acelerando el proyecto Tocoma con miras a empezar a llenar embalse este año y, Dios mediante, incorporar una primera máquina el próximo año. Iniciamos la modernización de la línea 765, que es la columna vertebral de nuestro sistema eléctrico nacional, donde termina la línea 765 en Yaracuy, que es como el cuello de botella en este momento del sistema eléctrico. Se acaban de iniciar 2 grandes proyectos de desarrollo de líneas de transmisión y distribución en los estados Cojedes y Portuguesa, que va a beneficiar a todo el occidente del país. Estamos haciendo cierre de ciclo de 3 unidades, 2 de Indiurquía aquí en Miranda y una de la planta Don Luis Zambrano en El Vigía, lo cual va a incorporar, digamos, cantidad de megavatios al sistema. Y bueno, hemos estado, ya este año se han incorporado 1.183 megavatios entre unidades que estaban paradas por necesidades de reparación, como unidades nuevas, como es el caso de la segunda unidad ya de la nueva planta termoeléctrica Antonio José de Sucre en Cumaná, y también acabamos de incorporar la segunda unidad de la planta hidroeléctrica Fabricio Ojeda en Mérida. Viceministro, ¿qué factores influyen para que continúen, sobre todo en ciudades del interior del país, los continuos apagones? Hay denuncias de que hay bajas en la electricidad o cortes que no fueron avisados y esto genera pues daños en los equipos. Y precisamente me voy a permitir presentarle a usted preguntas de algunos de nuestros televidentes con respecto a este tema en particular. Quiero preguntar al invitado, ¿qué podemos hacer cuando hay cortes inesperados y se nos dañan los equipos? Sí. ¿Qué le responde? Bueno, primero, el sistema eléctrico está, digamos, sometido a muchísimos eventos, ¿no? La gran mayoría de los eventos que ocurren no tiene impacto en el usuario, precisamente porque se trata de desarrollar las redes con elementos redundantes que permitan que cuando se afectan unos elementos, líneas de transmisión, distribución o unidades de generación, haya alternativa y el usuario no se vea afectado. Sin embargo, bueno, en ocasiones, sobre todo en ciertos periodos del año, por ejemplo, en los periodos de extrema sequía ocurren muchos incendios forestales en el país. Eso suele afectar las líneas eléctricas y ahí llamamos un poco a la conciencia, también porque muchas veces esos incendios son provocados. Pasa, por ejemplo, con cierto tipo de desarrollo agrícola que se incendia, digamos, por razones de la práctica agrícola y eso puede afectar las líneas eléctricas. También cuando hay intensas lluvias, bueno, suelen haber desplazamientos de tierra que afectan. Entonces, en ese momento lo que se hace, si hay una afectación del servicio, es atender de manera prioritaria esa afectación del servicio. Para eso también nos hemos estado preparando, mejorando el nivel de operatividad del sistema eléctrico nacional. Por ejemplo, ahorita hemos incorporado 1.024 nuevos vehículos, renovando la flota de Corpoelec para poder atender de manera más inmediata estas afectaciones. Hay mucho por trabajar, especialmente en lo que es la red de distribución. Nos hemos fortalecido mucho en estos últimos años en la parte de generación y también en transmisión, pero tenemos un gran reto en la parte de distribución, que son todas las líneas de media y baja tensión que llegan, digamos, hasta nuestros hogares, donde, bueno, hay muchos tramos que tienen ya cierta obsolescencia y ahí tenemos que hacer grandes inversiones que toman varios años para renovar todo ese parque. Viceministro, llama la atención y en algunas oportunidades el representante del Colegio de Ingenieros de Venezuela han denunciado las tomas ilegales en sectores populares.
esa, como decimos coloquialmente, esa maraña de cables que uno puede ver en sectores populares. ¿Es viable que el Ministerio de Energía Eléctrica pueda regular este consumo ilegal y cuánto se pierde? ¿Ustedes han medido cuánto se pierden estas tomas ilegales? Sí, efectivamente hay una permanente actuación tanto de Corpoelec como del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en cuanto a lo que es fiscalizaciones de, por ejemplo, usuarios que están conectados de manera ilegal. La mayoría de la gente siempre repite las conexiones ilegales, pero si supieran que a nosotros lo que más nos preocupa a veces es las prácticas irregulares de grandes usuarios, que generalmente significan pérdidas mucho más significativas que las que pueden haber en sectores populares. Entonces, en todos los casos se está trabajando para regularizar lo que es la prestación del servicio eléctrico, de manera que la gente también tenga un mejor servicio. No tiene sentido la toma irregular. Primero, porque se arriesga la vida de la persona que hace eso, ¿no? Y eso es algo importante. Nosotros tenemos la idea de avanzar en una campaña de concientización, porque muchas veces intervenir las líneas eléctricas es a riesgo de la vida. Con frecuencia pasan muertes por personas electrocutadas por estar interviniendo el sistema eléctrico. Y también la calidad del servicio no es la mejor cuando se está conectando de manera ilegal. Entonces, si tenemos un servicio que además es un servicio que tiene un alto componente de subsidio, ¿por qué arriesgarnos a una conexión ilegal? ¿No está previsto entonces aumentar la tarifa eléctrica en los próximos meses? Fíjense, actualmente, y lo ha anunciado el ministro, se está haciendo evaluación del tema de la banda verde. Se tiene previsto mantener las bandas por ahora en los niveles que fueron establecidos, dependiendo de la región del país, va de 500 hasta 1.300 kilovatios hora al mes, y mantener el nivel de subsidio que se estaba planteando, que es aproximadamente un 80% del costo operacional, está siendo subsidiado en la tarifa eléctrica. Entonces, es un tema, digamos, que se evalúa, se someten propuestas, pero se va a mantener tanto los niveles de la banda como los niveles de subsidio. Viceministro, me voy a permitir presentarle otra de las preguntas que recogió nuestro equipo de producción en la calle sobre alguna de las personas que opinan sobre el sistema eléctrico nacional. ¿Qué podríamos hacer con los costos tan elevados de los bombillos ahorradores? Sí, bueno, con el tema de bombillos ahorradores hay un plan que tiene el propio Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica de sustitución de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. En el caso de esos planes que en estos últimos 2 años se han implantado o sustituido ya 33 millones de bombillos, esos bombillos son totalmente gratuitos. Ciertamente los bombillos en el mercado tienen un costo alto, hay planes de instalar fabricación en Venezuela de bombillos, ya estamos planteándonos bombillos LEDs en lugar de bombillos ahorradores de lo que hemos usado hasta ahora. Y la pregunta del joven anterior que me había quedado pendiente, para proteger los equipos, fundamentalmente tener equipos reguladores que puedan prevenir lo que es cualquier pico en la corriente. Eso ayuda a proteger los equipos. Tenemos otra de las inquietudes de los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional que recogió el equipo de Primera Página. Yo quisiera preguntarle al señor invitado cuáles son los planes que tiene Corpoelec para suministrar el suministro eléctrico, las fallas que tienen ellos. Sí, bueno, comentamos ya todo lo que son los proyectos de inversión. Creo que lo otro importante es el fortalecimiento de la empresa Corpoelec como empresa operadora, con la mejora de la operatividad de su flota, con la mejora de lo que son los niveles de inventario de los materiales. También hemos mejorado el nivel salarial de nuestros trabajadores de manera importante. La parte de formación, ahorita por ejemplo tenemos un contingente de trabajadores formándose en China para la operación de la nueva unidad 6 de Planta Centro. Entonces, hay muchas cosas positivas que están ocurriendo dentro del sector eléctrico, elementos de innovación también. Por ejemplo, me gustaría comentar el desarrollo de un artefacto no tripulado, un artefacto volador no tripulado, que es un desarrollo que se está haciendo a través de la Fundación Fundelec del Ministerio y la Universidad Simón Bolívar, con miras a poder hacer supervisión de líneas de transmisión, y eso es algo desarrollado totalmente en Venezuela. Bien, viceministro, me toca hacer nuevamente una pausa comercial. Les recordamos que estamos conversando con Franco Silva, viceministro de Energía Eléctrica. Al regreso de esta pausa vamos a contar con su participación a través de @primerapágina, así que escriban.